entramos en conexión directa. Esto es Mi Diario con Dios. Me gusta resaltar los encuentros que tuvo Jesús a lo largo de su vida con algunas personas, porque fueron encuentros que marcaron, que hicieron la diferencia y que están cargados de teología, están cargados de cosas que inspiran. Y por eso estamos hablando de estos encuentros y le estamos sacando como ese jugo de lo que puede tener cada encuentro, que puede funcionar también en nuestra vida y que puede funcionar también en esa relación que estamos construyendo todos con Dios. Y uno de esos encuentros es el encuentro que tuvo con Pedro, pero no la primera vez, sino la vez que ya había sucedido todo lo de la muerte de Jesús, que Pedro negó a Jesús, que Jesús anticipó su traición, anticipó su negación, y aún así sucedió, y que después en Juan capítulo 21 versículo 15 muestra que Jesús, una de sus apariciones que tuvo fue con Pedro y con algunos discípulos, pero que en una de esas apariciones después de su resurrección, como que Jesús está interesado en restaurar, en reconciliar y en establecer una relación con Pedro, a pesar de lo que había hecho Pedro. Pedro había traicionado al maestro, lo había negado, y eso debe doler mucho, ¿cierto? En una relación yo creo que no hay más dolor que el de una traición, el de una mentira o el de una negación. Pero a pesar de eso, el que vemos afectado no es a Jesús, sino a Pedro, ¿cierto? Pedro parece ser que después de todo lo que sucedió con Jesús está afectado por esta situación. Y Pedro necesitaba ese envión, esa fuerza, esa restitución de parte de Jesús para poder volver a lo que Dios había establecido con él. Es lo que, o la lectura que hacemos de este encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Entonces, quiero resaltar 3 cosas de este encuentro que tuvo Pedro con Jesús. No sé si alcance en este audio a hacerlo. Número 1, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro cuánto lo ama. Esto está en Juan capítulo 21 versículo 15. No era Jesús el que necesitaba afirmar su identidad, era Pedro. Por eso Jesús le pregunta 3 veces. No era porque Jesús estuviera dudando del amor de Pedro, era porque la respuesta de Pedro lo iba a llevar a afirmar su identidad y lo que era. Era Pedro quien necesitaba afirmar esto, y en Cristo, ¿sí? ¿Qué es eso que había recibido de Dios? Su llamado, su naturaleza en Cristo, que a la hora de uno fallar, a la hora de uno negar, a la hora de traicionar, muchas veces como que se desdibuja o no se ve tan claro, porque uno se puede preguntar, y poniéndonos en la situación de Pedro después de haber negado a Jesús, yo creo que Pedro muchas veces se preguntó, ¿será que este es mi camino? ¿Será que el maestro se equivocó? ¿Será que yo no soy llamado? O como nos pasa a nosotros cuando tenemos una falla, cuando tenemos un desliz, decimos, ¿será que yo no soy cristiano? Esto no es para mí, ¿cierto? Pero Jesús en ningún momento se acerca a Pedro recriminándole. Si ustedes leen Juan capítulo 21 versículo 15, los invito a que lean esta porción de la palabra. Se van a dar cuenta que en ningún momento Jesús le dice, oiga Pedro, ¿se acuerda que yo le dije que me iba a traicionar? ¿Y por qué lo hizo? No, Jesús lo único que le pregunta, y yo creo que Pedro lo sintió como una recriminación, pero los que estamos afuera, los que estamos leyendo, vemos que Jesús estaba diciendo algo entre líneas, estaba afirmando algo, estaba de alguna manera afirmando el ministerio de Pedro, estaba confirmándolo. Para Jesús no fue importante el pasado de Pedro, su negación no fue más importante que su llamado. Dios no se ha olvidado de tu llamado. A pesar de las fallas y de los errores que nosotros podamos tener, Él no se olvida
de ese propósito. Él no se olvida de para qué fuimos llamados, porque en medio del propósito y en medio de todo lo que podamos vivir, Dios ya tiene contemplados esos errores que nosotros podemos cometer. Te equivocaste, fallaste, eso quedó en el pasado. Yo te invito a que te levantes. Entonces, quédate con eso el día de hoy. Quédate con esta primera premisa que vemos en la vida de Pedro. Recuerda que te dije que hay 3 cosas que vamos a resaltar en Pedro. Entonces, la primera es que Jesús está interesado en afirmar tu identidad. Está interesado en afirmar tu llamado, en afirmar tu ministerio, más que en resaltar tu pasado. Ten en cuenta eso la próxima vez que te equivoques, porque seguramente eso te mantendrá enfocado. Mi diario con Dios. Querido Padre, hoy oro por las veces en que he fallado y donde he pensado que quizás ya no tengo ninguna opción contigo y lo que he hecho es alejarme de ti. Te pido perdón, Dios, porque sé que eso es algo que tú no quieres para mí, que yo me aleje de ti. Señor, ayúdame. Sé que tienes un propósito para mí. Sé que has diseñado un plan para mi vida como lo has hecho con el resto de los seres humanos. Pero sé que también mis fallas y mis caídas me alejan de llegar a ese propósito. Señor, ayúdame a mantenerme fuerte en medio de tantas caídas y de tantas fallas. Ayúdame a mantenerme a flote, Señor, aun cuando hay tantas tormentas que quieren hundirme. Quiero cumplir ese propósito. Quiero llegar a ese destino que has determinado para mí. Quiero ser una obra de arte en tus manos. Mi diario con Dios es una realización de la Iglesia Relevante Cruzada Cristiana, ubicada en la calle Primera C Sur, número 1048, Policarpa, en Bogotá, Colombia. Síguenos en Facebook e Instagram.